Bueno, lo que nos queda es... nos quedan algunos detalles ahora, francamente, no hay que operar nada, ¿no? Em, Primero, el primer problema que tenemos que enfrentar es la estimación de la varianza asintótica. Insisto, para que el resultado anterior, que es este que está acá, sirva para algo, nosotros tenemos que tener algún tipo de estimación de la varianza asintótica, ¿no? Entonces, acuérdense que J era menos 1. Vamos a proponer tres estimadores consistentes. El primero es lo que se llama la inversa de menos la matriz hessiana. Y el segundo que vamos a discutir es este que está acá abajo. O sea, este es uno, este es otro. ¿Está bien? Es que es la inversa, cosa dije, de la varianza empírica del score. Esto se llama OPG porque se llama Outer Product of the Gradient. Bueno, yo qué sé, yo no invento los términos, ¿no? Fíjense la siguiente cosa. Cuando demostramos que el estimador es asintóticamente normal, demostramos que este que está acá es consistente. ¿Está bien? Acuérdense que tuvimos que hacer una trampa para no meter primero el límite acá y después el límite acá. Entonces, esto ya lo hicimos. ¿Está bien? Lo que les dejo como ejercicio es mostrar que este es consistente utilizando el mismo truco tonto de convergencia uniforme. Bastante simple de hacerlo, así que se los dejo para ustedes. ¿Está bien? ¿Cuál utilizar en la práctica? Bueno, pequeña discusión. Los dos son consistentes, así que es cualquiera. Pero fíjense la siguiente cosa, ¿no? En la práctica resulta que esto que está acá es siempre positivo. ¿Por qué? Perdón, lo dije mal. En la práctica este que está acá es siempre positivo. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Entonces, para cualquier n esto es positivo, todo esto es positivo y la inversa es positiva. ¿Está bien? Pero fíjense que este no necesariamente. Este que está acá en el límite es J y J es positivo por definición. O sea que la única garantía de que este sea positivo está metida en el límite, mientras que este es positivo siempre. ¿Está bien? Y la otra ventaja que tiene este es que si uno es un programador, quizás para resolver el problema de encontrar el estimador máximo verosímil, yo ya calculé las derivadas primeras. ¿Está bien? Y esto lo que hace, bueno, es simplemente lo que hace es tomar el cuadrado de las derivadas primeras y después suma y toma promedio. Mientras que para calcular este tengo que calcular analíticamente las derivadas segundas. Entonces, van a ver que en la práctica es muy común que encuentren este más que este. Hay algunos argumentos empíricos que muestran por lo menos que para muestra finita muchas veces el estimador basado en la inversa de la matriz hessiana es un poco mejor, pero en definitiva, término práctico. Muchas veces van a ver que R, Stata, Python no quieren calcular el estimador máximo verosímil, o si vamos al caso, la estimación de la varianza, porque dicen que la matriz hessiana no es invertible. Y eso tiene que ver con que eventualmente o este es muy chiquito o este es negativo. Entonces, en definitiva, no quieren reportar una varianza negativa. Mientras que este siempre tiende a existir. Entonces, muchas veces, si ven que tienen problemas computacionales, a veces los propios códigos les permiten cuál estimador de la varianza querés utilizar, o este que está acá abajo. Este en general tiende a funcionar siempre. Este no lo vamos a ver, después si tuviese un poquito de tiempo quizás diga alguna cosa. Entonces lo que les dejo es, este ya probamos que es consistente, prueben que este es consistente, bastante pavote, utilizando el mismo método que antes, ¿no? Esta es una propiedad súper interesante, también un poco maléfica, y es realmente la única propiedad de muestra finita que tiene el estimador máximo verosímil, que es la propiedad de invariancia. ¿Está bien? Que la voy a dar sin ninguna demostración, porque es simple y tan simple que ni siquiera quiero que la hagan ustedes, ¿no? Supongamos que lambda es igual a g de teta, donde teta eran los parámetros originales, en donde g es una función 1 a 1. ¿Está bien? Y supongamos que teta 0 es el verdadero valor de los parámetros. ¿Está bien? Este que está acá. Y lo que se dice es que lambda 0, que es g de teta sub 0, es el verdadero valor de los parámetros bajo la nueva reparametrización. Ejemplo, supongamos que un parámetro de la distribución normal es sigma cuadrado. ¿Está bien? Este cumple el rol de teta, por ejemplo. ¿Está bien? Y una reparametrización podría ser la raíz cuadrada positiva. ¿Está bien? Es lambda. Uno podría pensar que, por ejemplo, otro ejemplo, que a mí lo que me interesa es que en vez de un coeficiente, ¿está bien? En una parametrización,
Ahora lo que me interesa es la inversa de ese coeficiente. ¿Ok? Entonces, este es el parámetro original, esta es la reparametrización. Este es el parámetro original, esta es la reparametrización. ¿Está bien? Y acá aparece una cosa que es fantástica, que es confusa y que mucha gente se confunde, que dice la siguiente cosa. Si θ sombrero es el estimador máximo verosímil de θ0, entonces lambda sombrero, que es G del estimador máximo verosímil, es el estimador máximo verosímil de lambda sombrero. ¿Está bien? Entonces, ejemplito estúpido, resulta que si θ tilde es el estimador máximo verosímil del logaritmo de un parámetro, ¿cómo podemos sacar el estimador máximo verosímil de θ0? Bueno, es tomando el exponente de esto, ¿está bien? O sea, tomando E. ¿Dónde me metí? Acá estoy. E a la θ tilde, ¿está bien? O fíjense que en términos de acá arriba, si yo ya tengo un estimador máximo verosímil para sigma cuadrado, y ahora quiero un estimador máximo verosímil para sigma, lo que hago es tomar la raíz cuadrada positiva, ¿está bien? Misma cosa, yo tengo un estimador máximo verosímil para beta, y ahora se me ocurre sacar un estimador máximo verosímil para 1 sobre beta, lo que hago es tomar la inversa. ¿Okay? Ojo, mucha gente se confunde con esta propiedad y no quiero que lo hagan. Si este es un estimador consistente, ¿está bien? Sigma cuadrado. Y ahora uno quiere un estimador consistente de sigma, lo que hace es tomar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque es una función continua. ¿Está bien? Pero eso ya lo sabíamos hace 2 clases. Que si empezamos con un estimador consistente y yo transformo a ese estimador consistente, lo que voy a sacar es un estimador consistente de esa transformación del parámetro. ¿Está bien? Entonces, si fuese la propiedad de consistencia, nosotros ya sabíamos que la propiedad de consistencia pasa a través de funciones continuas. ¿Está bien? Esto lo que está diciendo es, ojo, que no solo que pasa la propiedad de consistencia, sino que pasa la propiedad de ser el estimador máximo verosímil. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esto es fuertísimo por lo que está diciendo, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no tiene esa propiedad. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Si yo tengo beta es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el beta sombrero es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, perdón, para beta, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios por 1 sobre beta no es 1 sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Si bien 1 sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente, ojo con eso, la propiedad de consistencia pasa, otras propiedades no necesariamente. El estimador máximo verosímil tiene la propiedad mágica de que pasa no solo la propiedad de consistencia y normalidad sintótica, sino que pasa la propiedad de ser el estimador máximo verosímil. ¿Está bien? La prueba, insisto, es tan fácil que ni siquiera quiero que la miren. Esta discusión es súper interesante porque la propiedad de invariancia es lo que casi que explica que el estimador máximo verosímil es muy posible que sea sesgado. De hecho, en un ejercicio que les dejé en el test de lectura, medio que los trampié y les hice mostrar este resultado. ¿Está bien? Así que se los muestro. Piensen así, esto no es ninguna demostración, es una intuición. Supongamos que θ tilde es el estimador, este que está acá, ¿no? Es el estimador máximo verosímil de θ sub 0. Y supongamos que por alguna razón bizarra, nosotros sabemos que es insesgado. ¿Está bien? Por la propiedad de invariancia, g de θ tilde tiene que ser el estimador máximo verosímil de g de θ 0. ¿Está bien? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, si nosotros sabemos que θ tilde es insesgado, g de θ tilde es insesgado, y la respuesta en general no. ¿Por qué? Porque fíjense que para que sea insesgado debería valer esta propiedad. O sea, la esperanza debería poder atravesar la función g. Y acuérdense que nosotros lo que vimos es que g solo atraviesa funciones lineales. Es más, si g fuese estrictamente cóncava o estrictamente convexa, acá aparece una desigualdad estricta. ¿Está bien? O sea que en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo esto? Este resultado lo que está diciendo es que si por alguna razón el estimador máximo verosímil es insesgado para una parametrización, es prácticamente sesgado para cualquier otra reparametrización que no sea lineal. ¿Está bien? Entonces, si de chiripa encontramos un estimador, yo qué sé, insesgado, por ejemplo, para la varianza, fíjense que el estimador máximo verosímil del desvío estándar, que es la raíz cuadrada, es necesariamente insesgado. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es una función estrictamente cóncava, estrictamente convexa. De lo que cual se deduce acá es que casi todo estimador máximo verosímil es insesgado. ¿Está bien? Y un último comentario, porque voy a terminar la clase con este slide,
Esta es una propiedad, los libros de texto básico la revolean las manos y los libros avanzados hacen todo un lío con esto. Entonces yo voy a intentar revolear las manos, pero sugerirles por qué la cosa es un poco delicada. Supongamos que tiene que ver con la propiedad de eficiencia, que es la propiedad más importante que tiene el estimador máximo verosímil. Supongamos que teta asterisco es un estimador insesgado de teta sub 0. ¿Está bien? Un resultado muy importante es este, es la desigualdad de Cramer-Rao, que dice que la varianza de teta asterisco menos n por j a la menos 1 es positiva definida. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Es que la varianza de cualquier estimador insesgado es más grande que esto necesariamente. Entonces, a esto que está acá, quizás lo hayan visto en un curso de estadística bueno, se lo llama cota de Cramer-Rao. ¿Está bien? O sea, en definitiva, lo que está diciendo esto es que n por j a la menos 1 es la cota inferior que puede tener un estimador máximo, un estimador insesgado. Cualquier estimador insesgado no puede tener una varianza más chica que la inversa de la matriz de información. ¿Está bien? O sea que la inversa de la matriz de información provee una cota inferior a la clase de todos los estimadores insesgados. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nosotros mostramos que la varianza asintótica del estimador máximo verosímil es J, lo que mostramos es que para cualquier n, nj aproxima la varianza del estimador máximo verosímil. O sea que en definitiva, fíjense que en cierto sentido lo que nosotros demostramos es que el estimador máximo verosímil alcanza la cota de Cramer-Rao asintóticamente. ¿Está bien? Y esto es lo que explica por qué el estimador máximo verosímil es asintóticamente eficiente. Es asintóticamente eficiente por una clase brutalmente grande, que es la clase de estimadores que son consistentes. ¿Está bien? Comparen esto con el teorema de Gauss-Markov, que dice que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado. ¿Está bien? Esto es mucho más poderoso porque nunca exige linealidad de nada. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el estimador máximo verosímil en la clase de todos los estimadores consistentes es el más eficiente de todos. ¿Por qué? Porque en el límite alcanza la cota de Cramer-Rao. ¿Está bien? Entonces, ese es el razonamiento. Acá hay un slide que yo no voy... La prueba es larga y es un poco incompleta. Yo no quiero que la miren esto. ¿Está bien? Déjenme. Es una grosería esto, pero si tienen tiempo en el verano, después la miran con detalle, ¿no? Insisto, yo antes hacía todo un rollo con esto, pero en definitiva yo no quiero que miren esto, no puedo confundir. O sea, básicamente hay un problema de tecnicismo, porque justamente una cosa que estuvimos discutiendo es que un estimador puede ser consistente y así todo, no ser asintóticamente insesgado, pero resulta que por las condiciones que nosotros impusimos, quédense tranquilos que el estimador máximo verosímil que nosotros trabajamos es asintóticamente insesgado. Acá en una época yo discutí estas cosas, pero se pone un poco técnico. Así que en definitiva, ¿cuál es la parte central de todo esto que estuvimos viendo? Primero, cómo se estima la varianza. ¿Está bien? Dos métodos. Segundo, la propiedad de invariancia, que es una bendición y una condena. Una bendición porque dice que si yo tengo un software que me estima por máxima verosimilitud la varianza y yo quiero estimar el desvío estándar, ¿qué es lo que hago? Saco la raíz cuadrada. Si yo tengo un software que me estima el logaritmo de un parámetro, para mí se me ocurrió estimar el parámetro, que lo que hago, tomo exponente. Eso es muy común, que mucha gente me dice, pero el software me estima la tangente de un parámetro y yo quiero el parámetro original. Y toma la arcotangente. ¿Está bien? Eso es muy común en la práctica. ¿Está bien? Entonces la propiedad de invariancia parece una bendición. Pero la propiedad de invariancia es lo que eventualmente explica, entre comillas, que casi todos los estimadores máximos verosímiles son sesgados. ¿Por qué? Porque basta que yo tenga un estimador insesgado para una parametrización, todas las parametrizaciones no lineales tienden a ser sesgadas. En particular, todas las parametrizaciones que tienen que ver con transformaciones estrictamente cóncavas y convexas por la desigualdad de Jensen, como hemos hecho en los ejercicios. Y
Y el último resultado, que es delicado, es que el estimador máximo verosímil es un estimador asintóticamente eficiente en la clase de estimadores consistentes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en el límite alcanza la cota de Cramer-Rao. Y eso lo hace un estimador poderosísimo. Fíjense que gratis no es. O sea, esta especie de hipereficiencia del estimador máximo verosímil, que no requiere linealidad ni ninguna cosa rara, tiene que ver con que nosotros estamos suponiendo que conocemos la verdadera distribución. ¿Está bien? Y que lo único que no conocemos son los parámetros. En la práctica, ¿es relevante el método de máxima verosimilitud? Sí, porque se puede mostrar que aun cuando uno no conozca la distribución, el estimador máximo verosímil en muchas circunstancias sigue funcionando muy bien. O sea, se dice lo que es, en esos casos es un estimador cuasi máximo verosímil, porque sigue operando bien aun cuando uno no conozca la verdadera distribución de los datos. Así que bueno, eso termina nuestra discusión sobre este método, que es importantísimo en la historia de la estadística, es importantísimo en la práctica, que demanda mucho porque requiere conocer cuánto vale la distribución de los datos, pero también da mucho porque produce un estimador que es consistente, asintóticamente normal y eficiente en una clase completamente genérica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.